Bueno, cuántas noticias y cuántas voces también. Y sí me gustaría detenerme en el tema de la cancelación de los foros, incluso para analizar el proceso, cómo va este proceso del gobierno de transición para la pacificación del país. Me da mucho gusto que esta noche me acompañe Marilena Morera, y es presidenta de la organización Causa en Común. Gracias, Marilena, por estar esta noche por acá. ¿Cómo estás? Gracias, Risco. Buenas noches. Sé que has tenido un día ocupado, pero gracias por estar por acá, de verdad. También está Jacobo Dayan. Gracias, Jacobo. Él es especialista en derechos humanos, profesor de la Universidad Iberoamericana. Gracias, Jacobo, por estar esta noche por acá. Gracias, También sé de tus días ocupados y de tu agenda. Ahí andamos a la carrera. Pero de verdad, muchísimas gracias. Sí, antes de empezar con la noticia, con la agenda, que fue la noticia de esta cancelación de los foros de pacificación, sí me gustaría hacer un recuento de cómo van estos meses convulsos del gobierno de transición. ¿Qué te han parecido las voces de distintos actores políticos de este nuevo gobierno? ¿Y cómo has visto este proceso, Marilena? Mira, sin duda tienen una gran legitimidad. O sea, de eso me parece que todos estamos de acuerdo. Lo que nos preocupa son las diversidad de voces que suenan a cosas completamente diferentes de lo que va a ser el gobierno, ¿no? Por ejemplo, en temas de seguridad, al principio dijeron que iba una Guardia Nacional, después que siempre no, ahora que una Guardia Civil. Luego también nos dijeron que tenían todas las, pues todo puesto en tener una policía profesional y que iban a formar policías municipales. Hoy, por ejemplo, nos dijo Durazo pues que no va a aumentar el presupuesto de seguridad, ¿no? México gasta el 0.8% del Producto Interno Bruto, mientras Colombia gasta el 3.4%. ¿No? En países con índices similares, ¿no? Sí dijo que no había dinero para aumentar. Entonces, ¿cómo puedes prometer que vas a tener policías preparados? Entonces, sí creo que hay una buena intención, sí creo que Andrés Manuel políticamente manda mensajes muy fuertes. Sin embargo, no veo a los técnicos que vayan a aterrizar todos estos mensajes en una política pública y en realmente dar respuesta al gran dolor que está viviendo México. Los técnicos, me parece que es una de las palabras claves. Jacobo Dayan, ¿cuál es el diagnóstico? Sí, no del lado de seguridad, del lado de víctimas, del lado de justicia, verdad, reparación a víctimas y garantías de no repetición, que es lo que le toca a la Secretaría de Seguridad Pública y al Estado en general. Pero del lado de víctimas, también el mensaje ha sido muy disperso. Empezaron metiendo la agenda de víctimas en seguridad pública. Quien organizó los foros escucha que desde el principio sociedad civil, academia, expertos dijimos esa metodología no funciona, la forma que se están acercando va a reventar. ¿Lo advirtieron? Los foros. Sí, se advirtió en reuniones con el equipo de transición antes de que ocurrieran los foros. Decidieron continuar con el formato que tenían y acabó ocurriendo lo que hemos visto primero en Juárez, luego en Torreón. ¿Qué ha ocurrido, Jacobo? Pues lo que ha ocurrido es de que el discurso con el que se acercó el nuevo gobierno es un discurso de amnistías, perdón y olvido, a grandes rasgos, ¿no? El discurso de Andrés, de la reconciliación, del perdón, de la amnistía, y las víctimas exigen justicia y verdad. Las víctimas de desaparición exigen que se busque a las personas desaparecidas. No se puede perdonar a alguien que no se sabe quién es, ni por qué, ni de qué se va a perdonar. Se les dijo, hay que acercarse a las víctimas con una propuesta en la mano, en temas de verdad, justicia y reparación. No se puede uno acercar diciéndoles perdonen. No se le puede poner la carga del perdón a la víctima cuando el Estado es el que ha sido omiso. Ellos serán Estado, serán gobierno y jefe de Estado, y como tal tiene que responder. Se advirtió que esto iba a ocurrir y fue un fracaso. Juárez, Guerrero, Torreón, Saltillo, las que quieran. O sea, no ha habido un foro que funcione bien más que los foros cerrados que se han hecho. Entonces, sí, nada más, sí. lo que es importante decir es de que como respuesta a esto, es que academia, sociedad civil, víctimas, decidimos realizar el evento del 14 de septiembre en Tlatelolco, como una respuesta a esos foros. Es decir, la agenda es esta. El fracaso del nuevo gobierno es el fracaso del país. Nadie quiere el fracaso del gobierno. Esta es la agenda y es clara la agenda. La agenda no puede estar en seguridad pública. Seguridad pública tiene un problemón, María Elena lo conoce perfecto, un problemón enorme en mantener seguridad pública. Esto tiene que ser una agenda de Secretaría de Gobernación. No es de las policías el tema de la justicia, de la verdad, de la reparación a víctimas. Y entonces, a partir del 14 de septiembre, con ese evento en Tlatelolco, se logró que Andrés Manuel entendiera, se enfrentara a las víctimas. Andrés ha aceptado públicamente que él conoce el México pobre, el México dolido, pero no el México de víctimas.
lo ha aceptado en distintos espacios. Bueno, el México de víctimas se paró y ese México también tiene igual de legitimidad que el nuevo gobierno o más. Probablemente sea el único actor político público con más legitimidad que Andrés. ¿Y qué le puede decir? No me importan tus 30 millones de votos. No me interesan tus 30 millones de votos, este es el México de las víctimas. Ese es el México al que se enfrentó Andrés Manuel el 14 de septiembre y aceptó mover la agenda seguridad a Secretaría de Gobernación. Lo que no entendemos es por qué partes de seguridad pública siguen hablando de esta agenda. No hay manera de entenderlo. El tema de la cancelación de los foros, ¿te sorprendió, Marilena? Mira, me sorprendió porque estaban muy decididos a seguir haciéndolos. Coincido con Jacobo que hubo muchas voces, entre ellas también nosotros, que dijimos que así no iban a funcionar los foros. Primero, el acercamiento a las víctimas, tienes que saber hacerlo e ir con las personas adecuadas. Las preguntas que vas a hacer son muy importantes porque de acuerdo a las preguntas que haces es la información que tú vas a recibir para que después esa información pueda ser útil, ¿no? Yo no dudo que en algunos de estos foros haya habido catarsis, ¿no? No dudo que las víctimas además, y estoy cierta de esto, se sienten con esperanza y me parece que eso es lo más complicado que están dejando. Por un lado, las víctimas ya tienen esperanza que algo bueno pueda suceder y no están construyendo qué es eso bueno que va a suceder. Coincido que no es desde seguridad pública, es desde gobernación o desde una Secretaría de Justicia donde se debería de hacer esto, pero bueno, se empezó a hacer en la Secretaría de Seguridad y sí me parece que el suspenderlos, ya cuando tú le dijiste a las víctimas voy a ir a Tamaulipas, voy a ir a Veracruz, o sea, y les dices siempre no voy, ¿no? O sea, sí me parece dramático porque las vuelves a victimizar. Entonces creo que tenemos que tener muchísimo cuidado de cómo este gobierno está manejando el tema de víctimas, porque efectivamente la gente está muy dolida y con toda la razón la gente está dolida. Con toda la razón, y lo decía bien, incluso el propio Javier Sicilia cuando empezaron los foros. A ver, hemos hecho catarsis 3 años, 4 años. Gente que ha hecho catarsis 6 años. Sí, Dice, o 10. Sí, o 10. ¿Y cuál Pero es necesitamos el siguiente paso. Claro. Entonces, ese paso es el que todavía no conocemos porque todo está confuso. A ver, la justificación por parte de una de las voces encargadas de esta pacificación de estos foros es Loreto Ortiz, que dice, a ver, se suspendieron por 2 razones. Uno, porque urgía sacar y entregar el resumen a Andrés Manuel López Obrador de las iniciativas de ley, sacar ya unas iniciativas de ley directamente, para que esa es una de las justificaciones. Y 2, porque temían que sucediera lo de Oaxaca. Dice, no sabemos si en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Sinaloa, Morelos vayan a reventar otra vez y no nos queremos arriesgar. Bueno, eso es porque no van preparados con los colectivos de víctimas del lugar, porque si tú te acercas a los colectivos de víctimas, entonces entiendes la dinámica del lugar, entiendes el dolor que tienen, porque no es lo mismo unos colectivos que otros, ¿no? Inclusive lo vimos el 14 de septiembre con Andrés Manuel, que entre ellos también hay muchas diferencias. Sí. Entonces, bueno, pues tú vas preparado para ver con quién te vas a reunir. Entonces, mala planeación, mala organización. Sí. ¿Cuál es el diagnóstico? Y lo que me llama la atención es la fecha límite que se ponen del 24 de octubre. 24 de octubre, que son a 15 días. Andrés Manuel el 14 de septiembre dijo públicamente que la agenda es una agenda con el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas. Y a partir de esa fecha se ha venido trabajando con la Secretaría de Gobernación. Desconozco por qué en esa área de seguridad pública, Loreto Ortiz tenga que entregarle a Andrés Manuel una propuesta de algo que él ya dijo que no le corresponde a Secretaría de Seguridad Pública. Más bien parece ser una fecha autoimpuesta por ahí, porque el proceso de diálogo con sociedad civil está en camino, está caminando. Claro, ya están abiertas las mesas, Están las ¿no? mesas, se está haciendo el trabajo en gobernación. Entonces no entendemos en las mesas qué pasa, por qué, si la ventanilla es gobernación, porque hay una segunda ventanilla que dice que sacará un diagnóstico a partir de foros que no han servido para hacer diagnóstico, han servido, como bien dice María Elena, para hacer catarsis, pero no para hacer diagnóstico. Y eso no se ha construido con víctimas. Puede ser que hayan construido, dicen, escuchando víctimas, pero no se han sentado a trabajar con víctimas, ni con sociedad civil, ni con expertos nacionales e internacionales. O sea, lo que desconcierta entonces es que hay un panorama ahí de voces extraños. O sea, se trabaja en la Secretaría de Gobernación y se está trabajando desde el 14 de septiembre por instrucción.
Y ahora en la Secretaría de Seguridad Pública, la próxima, también se trabaja en un documento y una iniciativa de la ley que va por su cuenta, sin... Pues nosotros nos enteramos antier que existía ese carril, porque ese carril nos quedaba claro que el 14 de septiembre que estaba cerrado, que era la gobernación. En seguridad pública queda lo que se está trabajando de seguridad pública, policías y... ¿Conoces bien a las víctimas, Jacobo? El tema es esto, el tema es que no solo era para sacar iniciativas de ley, estos foros. El gran tema era, los quiero escuchar. Servirá de algo en la catarsis, acercarme, decir, bueno, pues el nuevo gobierno por lo menos quiere escuchar. Con esta cancelación, ¿cómo quedan las víctimas? Yo creo que no, o sea, escuchar nada más no alcanza. Tienes que Es decir, las construir víctimas con han sido ellos. escuchadas muchas veces. Hay que acercarse con propuestas en la mano. Y eso es lo que no hicieron. Entonces sí, evidentemente sí, los colectivos de Veracruz, Morelos, los estados, Tamaulipas, deben de estar molestos. Es decir, se está construyendo un diagnóstico sin sus voces. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer como colectivos que ante un panorama así? Mientras no yo- haya claridad. Yo del creo que otro Andrés lado. Manuel tiene que poner la claridad en la mesa y decirlo, ¿no? Y los foros ya no se hicieron porque se van a hacer a través de gobernación. Correcto. ¿No? Y me parece que sería una salida honesta, ¿no? Porque él ya dijo que va a ser en gobernación y que Alejandro Encinas está encargado de la mesa y de las propuestas. Me parece que esa sería una muy buena salida para el presidente electo y que Seguridad Pública se va a dedicar a los temas de seguridad, porque ahí también hay una agenda enorme. Hoy en la mañana que estuvimos en el foro, Sí. que fue un foro cerrado específico con especialistas de sociedad civil, academia, funcionarios, exfuncionarios, en temas de seguridad y además muy diversos, pues te das cuenta del enorme reto que tienen en seguridad. Entonces, construir eso ya para Alfonso Durazo es complicado y es un tema inmenso. Y si a eso le agregas la Guardia Civil, ¿no? Bueno, creo que ya tiene todo el tiempo para solamente abocarse a ese tema y dejar el tema de justicia en manos de la Secretaría de Gobernación. A mí me parecería lo más sensato, porque además con las víctimas, además de escucharlas, tienes que construir con ellas. Claro. ¿No? No es lo mismo escuchar a alguien que sentarte con alguien y construir una propuesta juntos, y además tú como gobierno tienes que llevarles un insumo desde donde puedas tú partir, ¿no? Porque si no, no llegamos a nada. Entonces, sí creo que estamos en un momento difícil. Ojalá se tome el rumbo para que realmente el 1 de diciembre tengamos más claridad en lo que sigue y cómo es que se va a construir, porque se tienen que construir policías y se tienen que construir fiscalías para lo que se quiera proponer, ¿no? Para el tema de las víctimas, para el tema de seguridad, para bajar la violencia. O sea, lo que necesitamos son fiscalías y policías. Entonces, pongámonos a construir eso. ¿Qué sigue en este proceso? A ver, hay que regresar con las víctimas. Vamos, estos foros se desaprovecharon. Cuando se tenga la propuesta de justicia con las fiscalías, todo el aparato de justicia que se vaya a proponer con un mecanismo o con asistencia internacional, las comisiones o la Comisión de la Verdad, un nuevo modelo de reparación integral a víctimas, lo que tenemos no funciona, lo que se tenga en el Sistema Nacional de Víctimas, que basta ver lo que pasó en Jalisco para saber que no funciona. Cuando se tenga esa propuesta, que es la que se está construyendo en Secretaría de Gobernación, va a haber que regresar con las víctimas. Ese era el camino. Ese era el camino. Y se les dijo, hay que llegar con una propuesta y entonces escuchas a las víctimas a partir de la propuesta construida desde los expertos nacionales e internacionales en terreno. Eso se va a tener que hacer en 2019, sí o sí. Los foros en otro formato, con una propuesta en la mesa, se van a tener que repetir. Pero claro, llegar ya con algo, Sí. con algo, no solo con Así es. un discurso de una cuartilla diciendo, pues bueno, a ver, vamos a Un ver qué discurso sale. equivocado, perdón. ¿También? Sí, claro. Claro. Pues es parte del panorama que queríamos hacer esta noche y ojalá tengamos la oportunidad de ir haciendo estos cortes rumbo en este gobierno de transición y también que lleguen al 1 de diciembre. Me encantará tenerlos otra vez en esta mesa. De verdad, muchísimas gracias Mariana Morera, Con gusto, por esta Javier. noche. Gracias de verdad. Jacobo Dayan, gracias de verdad Gracias por a estar ti. esta noche por acá. Bueno, pues ahí está parte de la necesidad de detenernos un poco